Mi hermano Alex, qué gusto saludarle y en verdad que esperamos que el mensaje de este momento sea para bendición de todos los que estamos aquí reunidos. El tiempo es suyo. Amén. Bueno, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Nuestro interés al abrir la palabra de Dios es que podamos comprender que el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de esperanza, que nos habla de que Jesús está en el centro de todo y que no tenemos que tener miedo porque Jesús es el que está al control de la situación. Por lo tanto, cuando abrimos el libro de Apocalipsis al meditar en este estudio corto, es que no debemos de temer nada, ni lo que enfrentemos en este momento, ni lo que enfrentaremos al futuro, porque Jesús es el que tiene todo en sus manos. Por lo tanto, antes de abrir la palabra de Dios y que podamos escuchar las palabras que están escritas en la Biblia, yo los quiero invitar a que oremos en este momento. Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en los altos de los cielos, gracias te damos porque en tu palabra encontramos esperanza, encontramos seguridad de que tú estás al control de nosotros, que este mundo no ha quedado a la deriva, que tú siempre estás buscando a tus hijos, buscando a tu pueblo, y que a tu pueblo, Dios, y a los que te buscan de corazón, tú los vas a llevar de triunfo en triunfo hasta el día en que tú vengas por cada uno de nosotros. Señor, guárdanos en este momento al abrir tu palabra, que no sea tu servidor, oh Dios, el que hable, sino sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra. Oramos en este momento en Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, en el libro de Apocalipsis encontramos que los primeros capítulos son uno de los capítulos donde Juan se centra específicamente su ministerio a las 7 iglesias, es decir, en la parte terrenal, en la parte de la tierra. Pero cuando llegamos en el libro de Apocalipsis capítulo 4, vamos a encontrar que Juan ya no está solamente enfocado en la parte terrenal, sino que ahora la visión que Juan recibe está enfocado en la parte celestial. Pero para enfatizar un poco acerca del libro de Apocalipsis, yo quiero relatarles una historia. Se cuenta en cierta ocasión había un gobernador y que ese gobernador, todo mundo le decía que se jubilase. Él estaba pendiente de todas las personas, pero lastimosamente no todas las cosas estaban en sus manos. Algunas cosas se salían de sus manos, algunas cosas no las podía solucionar, pero la gente siempre estaba cuestionándolo, diciéndole, ¿cómo es posible que siendo un gobernador no se jubile y mejor ya no trabajase más? Pero el gobernador siempre estaba atento, buscando a las personas, viendo cómo les ayudaba. Un día el gobernador dijo, bueno, voy a salir de mi oficina, voy a tratar de ir yo propio personalmente a buscar a las personas que están necesitando. Y él fue y encontró que las personas estaban dudando de su trabajo, que las personas estaban dudando de lo que él hacía desde el lugar donde él trabajaba. Y entonces muchas personas le dijeron, señor gobernador, parece como que las cosas salieron de sus manos. Y el gobernador les dijo, quiero decirles que no, las cosas siguen iguales. El problema es que yo he querido demostrar hasta ver dónde está su confianza, hasta ver dónde ustedes tienen la confianza y la perseverancia de esperar de que las cosas lleguen en su debido momento. Hermanos, en este momento de la reflexión que vamos a tener en el libro de Apocalipsis, yo quiero decirles algo, que en el libro de Apocalipsis capítulo 4 nosotros tenemos a un gobernador del universo, tenemos a aquel que está sentado, el que dirige las cosas, el que tiene todo bajo sus manos, el que no se le escapa nada. Y por lo tanto, hoy, en este preciso momento de la tarde, vamos a meditar especialmente en eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, vamos a meditar dos principios importantes que como hijos de Dios no debemos de perder de vista. Yo los invito en este momento a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, y meditemos en el tema de esta tarde que se titula Dios o Jesús tiene el control del universo. Amén. Qué maravilloso.
Jesús tiene el control del universo y por lo tanto en este momento yo quiero invitarles a que veamos dos principios del capítulo 4 desde el versículo número 2 y versículo número 3. Vamos a ver la palabra de Dios en este momento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo desde el 2 al 3. Y allí vamos a extraer dos principios. Número 1, que Juan mira a uno sentado en el trono. Y número 2, es que Juan también mira un arco iris que rodea al que está sentado en el trono. Y por lo tanto, en este momento vamos a meditar en el primer principio. Y el primer principio es que Juan mira a uno sentado en el trono. Y quiero decirles que para eso vamos a leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, dice, estaba uno sentado. Algo que yo quiero recalcar antes de entrar al primer principio es que en estos dos versículos se encuentra la deidad. Aquí está la deidad, está Dios, está el Hijo y el Espíritu Santo. En estos dos versículos encontramos al Dios creador, al que creó con su palabra, encontramos al Espíritu Santo, el que se movía sobre la faz de las aguas y aquel que convence al mundo de pecado, y también el Consolador, y también aquí vemos a Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, que mostró su misericordia y su gracia por todas las edades a la humanidad. Por lo tanto, no debemos de tener miedo. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están en el control de este mundo. No tenemos que tener nada a temer porque Él está con nosotros. Ahora, pero antes de explicar un poco de eso, hoy sí vayámonos al principio. Y el principio número 1 es que Juan mira a uno sentado que está en el trono. ¿Quién es ese que está sentado en el trono? Esa es la primera pregunta que podemos recalcar. Y una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿quién es? Pero la Biblia, lo importante de nosotros como hijos de Dios es que interpretamos la Biblia no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también podemos irnos al Antiguo Testamento. Y esta es la parte más importante como iglesia, que no podemos quedarnos solamente estancados en un texto. Y para eso tenemos que irnos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo número 1. Y allí Isaías hace mucho tiempo atrás, él vivió hace mucho tiempo atrás de que Juan existiese y él mira también una visión, y en esa visión, Isaías, él ve a alguien sentado en el trono. Y vamos a ir al libro de Isaías, vamos a leer el versículo en este momento de la tarde, para que ustedes puedan notar lo que Isaías pudo ver, para lo que Isaías pudo estar viendo en esa visión. ¿Quién fue el que vio? Y mira lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo número 1, y dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo del Señor, dice Isaías, vio al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, Juan está viendo uno sentado en el trono, y aquí está Dios, el creador del universo, el que tiene el control de las situaciones, el que no se le escapa nada en sus manos, el que tiene el control de la pandemia, el que tiene el control de la salud, el que tiene el control económico, el que tiene el control en medio de las catástrofes. Juan lo ve sentado en su trono, está allí tranquilo, viendo a sus hijos que aprendan a confiar todos los días en que Él es el que tiene el control de las situaciones en este mundo. Hermanos, debemos de aprender todos los días a confiar que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, Juan pudo contemplar a uno y es Dios. Isaías lo vio también, que estaba sentado en el trono. Isaías cuando lo ve se queda asustado y dice, wow, Señor, ¿cómo es posible que tú estás sentado en tu trono y este pueblo está desconfiando de ti? Está rebelde, ha caído en pecado, está viviendo deshonestamente. Pareciese como que las cosas se han salido de control, pero cuando Isaías ve la visión, reafirma que no está saliéndose del control de las manos de Dios, sino que Dios tiene el control y quería darle estabilidad a Isaías de que no se preocupase, porque nada, mientras Dios exista y existirá por la eternidad, nada se saldrá de las manos de Él. Hermanos,
Pero no solamente se queda ahí. La historia no solamente se queda en el principio de que Juan mira a alguien sentado en el trono, sino que también Juan dice que lo vio establecido, que el trono estaba en el cielo, que el trono estaba en el cielo, y entonces ve sentado a alguien allí. Entonces viene Juan, ve al Padre, que no solamente tiene el control del universo, sino que también tiene el control de la morada de los hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros no debemos de dudar ni tan siquiera en ningún momento de que Dios está al control de las circunstancias. En los momentos en que vivimos, la iglesia ha tratado de angustiarse y desesperarse. La iglesia ha tratado de tener miedo y angustias. ¿Qué pasará con nosotros como hijos de Dios? No dudemos, iglesia, de que Dios está con nosotros. No dudemos de que a pesar de las catástrofes que vivamos, Dios está con nosotros. No dudemos que a pesar de las enfermedades que atravesemos como hijos de Dios, como siervos de Dios, como militantes de la buena batalla, Dios tiene el control de las cosas. No debemos de sentirnos tristes, no debemos de sentirnos angustiados, como que si pareciese que Dios ya nos abandonó. No, no, no. Al contrario, debemos de tener la certeza, la seguridad, así como Juan vio en la isla de Patmos, vio a Dios sentado en su trono, teniendo el control de toda la historia de este universo, teniendo el control de sus hijos cuando Él aparezca, teniendo el control de sus hijos hasta el momento final de la historia. Por lo tanto, como iglesia, no tenemos que temer nada, porque Dios está con nosotros. Entonces, Juan mira a uno sentado en el trono y ese es Dios, el creador del universo. Pero el versículo número 3 encontramos el segundo principio, y dice que Juan allí mira a un arco iris. Wow, Juan mira a un arco iris. Qué tremendo. Juan mira a un arco iris. Dice que el que estaba sentado en el trono lo rodeaba un arco iris. Ahí está el arco iris. Pero ¿quién es ese que está sentado en el trono, que lo rodea el arco iris? Para eso tenemos que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo número 1. Y dice Apocalipsis, capítulo 10, versículo número 1. Yo lo leo en este momento y dice de la siguiente manera. Vi descender del cielo, dice, a otro ángel que era fuerte. Aquí vemos que Juan mira. También dice descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Miren qué tremendo. Con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Qué tremendo pasaje. Pero Juan en el capítulo 3 dice, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Las piedras de jaspe siempre tenían un color como de fuego. Y aquí dice que Juan mira aquí, su rostro era como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Es decir, ahora Juan está viendo a otro ángel y dice que venía rodeado de una nube y que esa nube lo rodeaba un arco iris. Pero, ¿qué está diciendo Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3? Y dice, y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. ¿Pueden notar ustedes? Aquí hay una similitud grande. Juan en el versículo 3 de Apocalipsis 4 está diciendo que mira a uno sentado en el trono y que también lo rodea un arco iris. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 10, Juan está diciendo que mira a un ángel fuerte, que viene, que está sobre la nube. No es un ángel débil, es un ángel fuerte. Y dice que también lo rodeaba un arco iris. Qué tremendo, qué maravilloso. Es decir, Juan está viendo algo que también en el tiempo pasado, para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿cómo se menciona en el Antiguo Testamento? Que Ezequiel ya había visto esta visión hace muchos años atrás. ¡Wow! ¡Qué maravilloso cuando nosotros leemos la Biblia y comprendemos que la Biblia ella sola se va explicando! Y miren lo que dice en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 1
Y ustedes van a encontrar, hermanos, que allí se encuentra también el mismo mensaje. Ahí está el mismo mensaje. No cambia nada. En el libro de Ezequiel capítulo 1 vamos a encontrar el mismo mensaje y Ezequiel lo puede ver y lo puede dar en ese preciso momento. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 1 versículo 28. Como el aspecto del arco iris dice que está en las nubes en el día de la lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, dice, me postré sobre su rostro y oí la voz de uno que hablaba. Es decir, miren qué maravilloso. Ahora, Ezequiel también, años atrás, antes de que Juan existiese, él ya había visto también a un personaje que tenía las apariencias de lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y Apocalipsis 10:1. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Aquí está el arco iris al que está rodeando, al que está sentado en su trono. Hermanos míos, en esta tarde, yo quiero decirles algo. Dios no solamente está sentado en su trono, Jesucristo no solamente está sentado junto al Padre, sino también que a Jesucristo, al trono, lo rodea un arco iris. Y el arco iris en el Antiguo Testamento tiene un mensaje especial. Y el mensaje especial que tiene es, ustedes se recuerdan, ¿cuál es el mensaje especial que tiene? En el libro de Génesis capítulo 9 y en el versículo 13 y desde el 13 al 14, ustedes se recuerdan la historia cuando el diluvio había pasado, el diluvio había concluido, el diluvio había terminado, pero en ese preciso momento cuando el diluvio había terminado, Dios se dolió al ver que la humanidad había desaparecido y le hizo una promesa a Noé. Y la promesa que le hizo fue, hizo un pacto con él. Y el pacto que hizo es nunca más destruir a la humanidad con agua. Y el resultado del pacto fue que salió un arco iris, símbolo de su misericordia. Qué tremendo, qué maravilloso. Es decir, el trono donde está sentado ese ángel fuerte está rodeado de su misericordia. Está rodeado de su misericordia para la humanidad en los tiempos en que vivimos. Como iglesia debemos de aprovechar su misericordia todos los días. Es decir, que mientras Él no ha salido del trono del Padre para venir en busca de su pueblo, no debemos de estar angustiados. Al contrario, como hijos de Dios, nosotros debemos de estar precisamente buscando todos los días su misericordia. Pero también dice que para que haya un arco iris debe de haber sol, deben de comenzar los rayos del sol. Pero ¿qué dice Apocalipsis 10:1? Dice el libro de Apocalipsis que ese ángel también tenía algo importante. Vamos a volverlo a leer de vuelta el versículo. Y dice que ese ángel tenía algo importante. Y mira lo que dice, su rostro era como el sol. Qué maravilloso. Su justicia. Aquí encontramos a su justicia. Por lo tanto, la misericordia y la justicia de Dios deberían de ser esencial para el pueblo de Dios todos los días. No tenemos que temer, no debemos de angustiarnos, aunque somos humanos y muchas veces nos vamos a sentir solos en este mundo. Pero cuando nos sintamos solos y decepcionados y desamparados, busquemos todos los días la justicia, su misericordia. Vayamos, busquemos el trono de su misericordia y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy cansándome, ya no puedo caminar más. Ya no quiero seguir caminando más, pero yo quiero que tú estés conmigo. Estoy dudando. No sé si tú estás conmigo. Ya no sé si caminar o quedarme aquí donde estoy estancado, pero yo quiero decirte esta tarde que como iglesia busquemos todos los días la misericordia de Dios y que Él en su misericordia y en su justicia nosotros salgamos más
que vencedores. Amén. El mensaje de esta hora, el mensaje de este tiempo, no es preocuparnos si Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. Tenemos tantas promesas maravillosas donde nosotros podemos vivir confiados de que Dios está con su pueblo. Que lo que hemos experimentado hasta este momento no es sinónimo de abandono. No es que Dios nos haya dejado al desprecio. No, no. Dios sigue sentado en su trono. Jesucristo sigue con su misericordia como el día en que lo prometió y lo dio demostrando con hechos su vida hacia nosotros. Sigue con su justicia. Sigue dándola a cada uno de nosotros, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Por lo tanto, todos los días debemos de buscar la justicia y la misericordia de Cristo Jesús. Falta muy poco para que Él salga de su trono. Y cuando Él salga de su trono, dará a cada uno según la recompensa que nosotros merezcamos. Y Él no va a ser un Dios injusto. Él va a ser un Dios justo con cada uno de nosotros. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis podemos ver que el punto central es la adoración y la adoración celestial. Y por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos de temer, no debemos de desconfiar, no debemos de olvidar de que en medio del dolor y en medio de la prueba, Dios seguirá estando con sus hijos. Dios seguirá estando con su pueblo. Dios seguirá estando con su iglesia. Por lo tanto, no tenemos que temer, no tenemos que angustiarnos. Quiero leer una cita de la escritora adventista y se encuentra en el Hogar Cristiano. Me interesó tanto esta cita. Y mire lo que dice de la manera siguiente, en la página 493 dice, allí Jesús dice, miren qué maravillosa cita, dice la cita, allí Jesús nos conducirá junto al vivo caudal que fluye del trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra para perfeccionar nuestro carácter. Hay cosas que pasan en este mundo que no las vamos a entender, pero Él las está haciendo para perfeccionar nuestro carácter. No es que Él ya nos abandonó y se olvidó de nosotros. Allí contemplaremos con límpida visión las bellezas del Edén restaurado, arrojando a los pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas y tocando vuestras arpas de oro, llenaremos todo el cielo con las alabanzas del que está sentado en su trono. Iglesia, el propósito de nosotros, el propósito de Dios, el propósito de su Hijo, el propósito del Espíritu Santo cumpliendo una función en nuestras vidas es que nosotros vayamos y lleguemos a ese lugar y podamos sentarnos junto al trono de Dios y que un día Él nos explique todo, cómo Él nos libró de tantas cosas que muchas veces nosotros dudamos, llegamos a sentir duda, llegamos a sentir miedo, llegamos a sentir angustia. Pero no era porque Dios nos abandonó, sino porque Dios quería purificar nuestro carácter. Qué importante cita. Iglesia, el tema principal que debe de ser todos los días en nuestra vida, que Dios nunca falte en nosotros. Debe de ser todos los días, constantemente Dios en nuestras vidas. Quiero contarles un relato bíblico que se encuentra en la palabra de Dios. Un día Jesús estaba a punto de terminar y estaba a punto de irse a otro lugar y se montaron Jesús y sus discípulos en una barca y se fueron allí al lugar del mar de Galilea. Y en ese mar, en ese preciso momento en el mar se levantó una tempestad fuerte, una tempestad donde los discípulos que eran diestros para pescar, eran hombres de agua, se vieron asustados por la tormenta. Pero qué triste es que los discípulos se les había olvidado que el divino maestro estaba con ellos allí en la barca. No podían darse cuenta de que Jesús, el que los había invitado a subir al barco, estaba con ellos. Ellos comenzaron a luchar solo y se fueron luchando solos hasta el momento oportuno en que ya no hallaban qué hacer los discípulos. La tormenta los estaba ahogando.
Se les olvidó que en medio de la barca estaba aquel que con la palabra hizo. Se les olvidó que ahí estaba en medio de ellos aquel que él existía desde el principio. Los discípulos comenzaron a trabajar arduamente, luchando arduamente, pero no lograban conseguirlo. Se le vino una tremenda tormenta en la barca y ellos estaban angustiados y desesperados. Pero de repente, después de tanta lucha que ellos habían tenido durante la noche, se acordaron que ahí estaba el Divino Maestro. Y entonces Jesús se levantó y aquí comienza a actuar en favor de ellos y manda a calmar la tempestad. Hermanos, en esta historia podemos contemplar cómo los esfuerzos humanos muchas veces van en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Viene algún problema, luchamos solos, vamos a enfrentarlo solo, caminamos solos, viene alguna dificultad, la enfrentamos solos y tratamos de hacerlo solo. Y pareciese como que el culpable todo es Dios. Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué aquí? Dios, ¿por qué allá? Entonces, y teniendo a la par a Jesús. Jesús, muchas veces, dice la cita de la hermana Guay, nos lleva para purificar nuestro carácter. No es que nos haya dejado abandonados. Los discípulos ahí tenían a Jesús cerca, pero ellos querían probar su valentía, sus fuerzas, que no eran tan malos para la lucha contra el agua, y al final se estaban ahogando. En el momento que vimos de esta historia, hermanos, iglesia, no debemos de luchar solos, no debemos de caminar solos, no debemos precisamente buscar de Jesús solos. Vayamos todos los días con nuestros seres queridos, invitémoslos, mandémosles un mensaje de texto, te estás ahogando, ya no sabes qué hacer porque crees que este mundo perdió su control. Yo te invito, busca de Jesús. Mándale un mensaje de texto por WhatsApp. Escríbale por el Messenger. Dígale, no estás solo. Si estás luchando solo, yo te invito, haz de Jesús tu amigo, el capitán, el que dirige el barco, el que dirige no solamente el barco de este mundo, sino que también el capitán que dirija nuestras vidas y que nos lleve de triunfo en triunfo, como después aprendieron sus discípulos. Ellos llegaron a aprender de que la única forma para poder salir victoriosos de ese mar era dejando que Jesús tomase el control de sus vidas, que Jesús tomase el control de la barca. Algo que me llena tanto al pensar la historia es cómo es que Jesús los llevó a la barca. Y el mar de Galilea, dicen los estudiosos de la Biblia, que es uno de los mares más tranquilos, donde es imposible que hayan tempestades. Pero allí es donde el enemigo siempre va a obrar en favor o en contra de los hijos de Dios. Y allí estaba, pero ahí estaba Jesucristo. Cuando muchas veces tú y yo atravesemos por momentos difíciles, no te olvides, no dejes de pensar que Jesús te abandonó. No, no, no. No te preocupes. Dios está sentado en su trono. Jesús está en su trono y con su misericordia, a punto de salir del Padre, para venir a buscar no solamente a ti, sino también a mí. Por lo tanto, en este momento de la tarde, yo quiero decirte algo. Quiero invitarte a que tú y yo busquemos de Jesús todos los días. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto en el momento de la meditación esta tarde. Número 1 es que Juan mira a uno sentado que está en el trono. Qué interesante. Número 2 es que Juan mira a alguien que lo está rodeando un arco iris, su misericordia. Por lo tanto, no tenemos que temer, no tenemos que dudar, porque así como Dios tiene el control de este mundo, Él también tiene su misericordia para este mundo. Por lo tanto, la invitación de esta hora es que tú y yo busquemos todos los días, que vayamos a Jesús todos los días y que hagamos de Él nuestro amigo, nuestra fortaleza en los momentos más angustiosos de la historia. Yo quiero terminar invitándote en este momento. ¿Te gustaría a ti que Jesús tenga el control de tu vida como lo tiene en este mundo? ¿Te gustaría a ti también que así como Jesús tomó el control de la barca, tome también el control de tu vida y de mi vida? ¿Te gustaría también que su misericordia que rodea el trono
te abrace todos los días. Si ese es si ese es tu deseo, si esa es tu devoción en tu vida, yo te invito a que busques de Jesús todos los días y que no le tengas miedo al libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis vas a encontrar esperanza, vas a encontrar que hay un Jesús amando a la humanidad hasta en que cuando el día en que Él aparezca en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga, es mi mayor deseo en esta hermosa tarde. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta,